Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan a un nuevo HR Live. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y para los que se suman por primera vez, pues os cuento que los HR Live son espacios mensuales en los que invitamos a expertos y referentes de diferentes áreas a conversar sobre el mundo de la tecnología y de HR, ¿no? Del mundo de la gestión de personas. Yo soy Ana Valera, responsable de People Analytics en PDA, y hoy tengo el agrado de presentaros a Leonardo Jiménez. Hola, Leo. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días también para la mitad de este planeta. Exacto. Bueno, Leo es CEO de Go4Click, una compañía en la que nos va ahora a explicar un poquito qué es lo que hacen. Y además es promotor de nuevas metodologías de formación centradas en el desarrollo de comunidades de aprendizaje y pues donde vincular colaboración, co-creación y personalización para desarrollar el talento individual de cada persona, esa singularidad de la que hablamos tanto en PDA, ¿no? Adicionalmente, es mentor en diferentes organizaciones. Y aquí es donde yo me detengo y me interesa un montón esta parte de tu bio, ¿no? Tú que ves y ayudas a muchas startups en esta posición tuya de mentoring, ¿qué tendencias o novedades encuentras en torno al mundo de recursos humanos y, bueno, o en general, si hay alguna tendencia que veas muy clara, ¿no? Cuéntanos. Bueno, primero que nada, agradecerles esta oportunidad. La verdad que PDA es una empresa referente para los que venimos del área y el mundo de recursos humanos, por lo tanto para mí es un honor ser parte de estos HR Live. Vaya eso por delante. Y ahora un poco yendo al punto que comentas, yo creo que de un tiempo a esta parte el área de recursos humanos empieza a ser cada vez más permeable a innovar. Y como a mí siempre me gusta decir, nosotros dentro de las áreas de recursos humanos, hasta el boom de la explosión del talento y esta, entre comillas, guerra por el talento o puja por el talento digital y todas estas cuestiones, no éramos muy fan de innovar y hacer las cosas distintas, ¿no? Entonces, cuando aparecieron todo este mundo de las startups, desde recursos humanos yo sentía como que lo miraban con cierta distancia. Y de unos años a esta parte están empezando a emerger cada vez más startups enfocadas en HR concretamente, ¿no? Y del otro lado percibo, digamos, directores de recursos humanos que empiezan a ver cómo procesos que antes les consumían o les insumían muchísimo tiempo, se puede automatizar con herramientas tan fantásticas, ¿no? Y para que se puedan concentrar, y eso también creo como tendencia, las áreas de recursos humanos se están enfocando cada vez más en el desarrollo del talento, delegando en herramientas que son muy potentes las tareas que son más rutinarias, más normalitas, digamos, y que en general suelen pesarnos a todos dentro del área de recursos humanos, ¿no? Sí, yo creo que en recursos humanos nos subimos tarde al tren de la innovación, es cierto. También por de dónde venimos, ¿no? Recursos humanos Ujú. hace 30 años no se llamaba recursos humanos, se llamaba gestión de personal y éramos un área de costo y dependíamos Total. normalmente del área financiera y era un área totalmente administrativa. Entonces hemos ido sufriendo una evolución o viviendo más que sufriendo una evolución en el área. Algunos viviendo, otros sufriendo. Depende de cómo seas de adaptable a los cambios, sí. Claro. Y, y pasamos a llamarnos recursos humanos en un momento en el que se quería poner como el foco en que, bueno, que lo que estábamos trabajando era la parte que tenía que ver con una inversión por parte de la compañía, no un coste, ¿no? Y que tenía que Total. ver con el capital humano. Y se hablaba, de hecho, de capital humano, ¿no? Y ahora estamos en la era de people and culture, ¿no? En inglés suena todo mucho más cool. Total. La era Total. de las, exacto, la era de las personas, ¿no? Y entonces yo creo que aquí es donde nos estamos subiendo un poco más a ese carro del que hablabas, porque Total. nos estamos dando cuenta de que queremos ser líderes en esa transición, que no se trata solo de usar herramientas, sino de ayudar a todas nuestras personas a entender cómo el uso de las herramientas les puede facilitar la vida, cómo cambia el estilo de liderazgo, cómo cambia la manera de trabajar. Y eso es de personas, eso es nuestro.
Entonces, cuando hemos cambiado el chip y Total, hemos visto que esto no va de IT, no va de tecnología, que va de personas, es cuando nos hemos total, empezado a subir al carro mirando, en primer lugar, como tú decías, nuestros propios procesos, ¿no? Y esto de la total. tecnología, ¿cómo lo traigo a mi mundo, ¿no? Total, y yo creo que esa posibilidad se da porque a nivel, digamos, dirigencial o de gestión, los directores de negocios empiezan a ver cada vez más el impacto que tiene el desarrollo del talento en el negocio. Y es ahí donde se construye para mí la vía sobre la cual nosotros podemos empezar a jugar otros partidos, ¿no? Y para ponerlo en términos anglosajones, que suena todo mejor, nos convertimos en HR Business Partner y en ese lugar nos podemos permitir ciertas cuestiones que tengan que ver con realmente desarrollar, expandir las capacidades de nuestra gente para que tenga impacto directo en el negocio. Probablemente muchos de nosotros supimos que siempre fue así esto, no estaba tan claro cuando, digamos, previo a este boom digital y el impacto que tiene, creo que yo, el sector IT en la transversalidad y hoy de pronto gestionamos todo como si fuese talento IT, que tiene unas características particulares, que hay un mercado recontra escaso, que hay que cuidarlo, y a mí me parece una buena, una externalidad positiva, digamos, de la incursión de IT en el mundo de los negocios, ¿no? Porque nos permitió mirar a la gente en general, no importa de qué área sea, como personas, ¿no? Que tienen necesidades, requerimientos y cosas para ofrecer. Total. De hecho, yo creo que todo el mundo, todo el boom de la experiencia empleado viene de el quebradero de la cabeza que tenían las compañías de cómo retengo a la gente de Haití, Total, ¿no? Que es súper total, valiosa, que se me está yendo porque hay mucha más oferta en el mercado, estamos compitiendo, esa guerra del talento de la que hablabas, y cómo eso luego se ha expandido al resto de personas, y es no solo a los de Haití, a todos, ¿no? Porque total. todos... Por eso creo que fue el business el que abre el camino, ¿sí? Me parece que es el que allana el camino para que nosotros realmente podamos explorar nuestra faceta más creativa, más creadora del talento, pero sin eso me parece que hubiese sido, y creo que fue producto de una crisis, como casi todo, una crisis de productividad, una crisis de eficiencia, que nos obliga a pensar las cosas de una manera distinta. Qué bueno. Bueno, hemos empezado muy intensos. Me gusta. A ver cómo acabamos hoy. La primera pregunta que te quería hacer tenía que ver un poco con, pues, con tu compañía, ¿no? Con Go for Click. ¿Nos cuentas un poquito qué es Go for Click y cómo nació? Dale. Click es una plataforma social de aprendizaje que lo que propone es conectar al participante, en este caso al usuario de una capacitación o de una formación, con un rol activo. Es decir, todo proceso de aprendizaje es mucho más efectivo cuando la persona que quiere aprender asume un rol proactivo, un rol activo. Y lógicamente, muchas veces eso depende de la propuesta que te hagan, ¿no? Cuán activo uno es. Nosotros lo que tratamos de estandarizar es que más allá de la propuesta que te hagan, despierte en ti la curiosidad y despierte en ti el interés genuino por aprender, ¿sí? Tratamos de lo que podría hacerse de manera artesanal, traducirlo en una plataforma que nos sirva a todos, ¿sí? Para lograr ese engagement, esa participación, esa, eh, ese interés por parte del usuario, porque en general las empresas el problema que tienen no es que no tienen formación, sino que tienen las formaciones, pero los usuarios no las utilizan, porque se apoyan en un paradigma en el cual ellos no están, digamos, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos una plataforma, como decía, social de aprendizaje para que las empresas se puedan apropiar de ella, personalizar y crear ahí recorridos de aprendizaje más interesantes, más estimulantes para sus talentos. Lo interesante es a partir del contenido que ya tienen. No tienen que crear nuevo contenido, sino eh, Hacerlo de otra manera, ¿no? claro, plantearlo de otra manera, exacto, para que genere ese interés y esa curiosidad, despierte esa curiosidad en el usuario. Y básicamente surge porque yo mismo tuve esa problemática, ¿no? Primero cuento 2 pasos hacia atrás. Yo digo que me gradué a pesar de la universidad.
me costaba muchísimo concentrarme, me costaba muchísimo encontrar el sentido a lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera. Y cuando luego de graduado me convertí en formador en empresas y hacía consultoría, veía que era mucho más impactante y tenía muchos mejores resultados cuando yo le daba una vuelta a lo que proponía, ¿no? Enseñar, entre comillas, enseñar o generar un espacio de aprendizaje sobre liderazgo a una persona que tiene 30, 100, 10.000 personas a cargo, a veces es insultante, ¿no? El enfoque que le damos. ¿Por qué? Porque tratamos de enseñar algo que la persona coexiste y convive 365 días del año, ¿no? Por lo tanto, para mí los procesos de aprendizaje eran mucho más interesantes cuando tienen un enfoque diferente, que un enfoque que le da valor a la experiencia del otro, que toma en cuenta el background y lo hace ser parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Es decir, parto desde donde estás, no te subestimo y no te digo, el liderazgo es inspirar, guiar, bla, 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 porque el tío lo hace todo el tiempo, incluso mejor y hace más tiempo que yo. Y digo, bueno, desde donde estás tú y donde necesita ir la empresa, en esa dirección movernos, ¿no? Entonces, tomar en cuenta la opinión y el aporte del otro hace que las personas se involucren, se sientan parte, sientan que aportan. Y obviamente la interacción social, no descubro nada, las redes sociales logran que estemos enganchados, digamos, ¿no? Cuando alguien te pone un like o te comenta esas comunidades, nosotros intentamos trasladarlas a un espacio de aprendizaje, generando comunidades de aprendizaje, que haga esta especie de contención de algo que es muy real, que es el abandono de las formaciones online. La gente, 1 de cada 10 de los conocidos como MOOCs, cursos abiertos, masivos y online, los abandona. ¿Por qué? Porque no tiene ningún compromiso con nadie, porque es puramente basado en contenidos, no tiene en cuenta mi background, no me permite, digamos, interactuar, conocer personas, hacer equipo, etcétera, ¿no? Y estabas hablando de un concepto que es el social learning, ¿no? Que es lo que está un poco detrás de lo que comentabas. Si quieres, nos das como una pequeña definición o explicar un poquito más qué es esto del social learning y también Sí. de algo que has mencionado o que está un poco implícito, que tiene que ver con las experiencias de aprendizaje inmersivas, así Vale, para todos los que están vale, escuchando, que pongan como un contexto. vale. El aprendizaje social es básicamente más viejo que el sol e implica aprender con otros, aprender de otros y aprender a través de defender ideas con otros, por ejemplo, ¿no? Y lo que nosotros creemos, intentamos generar un espacio digital nosotros en el cual esa interacción, no solo con el experto, sino conmigo mismo y con mis compañeros, sea 360, es decir, que yo pueda interactuar, conversar y aprender, no solo del docente experto, sino también de mis compañeros. Le voy a poner un ejemplo concreto. Nos pasó al principio que un docente nos decía, si yo hubiese conocido Go for Click, un curso que hice en otra plataforma, no importa cuál, sobre un tema que era bastante genérico, pero había un módulo muy específico que yo tenía un alumno que sabía más que yo de ese módulo. Porque, ¿qué pasa? Hoy el conocimiento está disponible para todos. Una persona con tiempo y ganas puede ser experto en algo en relativamente poco tiempo de manera gratuita. Entonces, lo que le pasó a este docente fue, yo le puse un 10 a ese alumno, pero no supo nadie más que yo todo lo que él sabía y, digamos, el aprendizaje quedó un poco rengo porque podríamos haber aprovechado y capitalizado todo lo que sabía ese alumno, ¿no? Ese es el fundamento, digamos, del aprendizaje social, es generar entornos en donde el aprendizaje sea multidireccional, no unidireccional. Yo sé, tú no sabes, yo te paso a ti, entre comillas, o te transfiero a ti mi conocimiento, sino que yo como mentor propongo un desafío y en un espacio colaborativo, es decir, donde todos ven las respuestas de sus compañeros, vamos proponiendo la manera en la que cada uno lo resolvería, ¿no? Entonces, yo propongo la mía, pero giro 2 grados hacia la derecha y veo la manera en la que Ana resolvería este reto y digo, hostia, no lo había pensado así, qué interesante, fíjate, y hago 3 grados más allá y veo la que otro compañero
y el proceso es enriquecedor en sí mismo, ¿sabes? Por las distintas miradas respecto de una misma problemática, por ejemplo, la posibilidad de interactuar, de pedir fuentes, de dónde has sacado esto, me interesó aquello. Digamos, entender que el aprendizaje social, y me gusta más, el aprendizaje sutil es el futuro. Es decir, es aprender sin darnos cuenta que estamos aprendiendo, por ser parte de una comunidad, por leer a expertos, por seguir a tíos que saben mucho. Entonces, bueno, básicamente lo que quería comentar respecto al aprendizaje social es esto, es entender que la interacción social puede ser un vehículo de aprendizaje en sí mismo, más allá de lo que estemos aprendiendo, ¿sí? Incluso autorregularnos para interactuar con otro, con un punto de vista distinto del nuestro, es un proceso de aprendizaje en sí mismo, ¿sí? Es como un metaaprendizaje, es un aprendizaje superior a un aprendizaje concreto. Y lo que tiene que ver con experiencias... Solo por, solo por apuntar una cosa, porque según hablabas me venía un ejemplo a la cabeza porque a lo mejor de primeras escuchamos social learning o el aprendizaje social y nos vamos a las comunidades en redes sociales, en plataformas, ¿no? O el aprendizaje online mediante plataformas colaborativas. Pero también hay otra manera de aprender mediante aprendizaje social en la presencialidad. Y me venía a la cabeza precisamente el ejemplo de Campus 42. No sé si lo conoces, de Sí. Telefónica. Uh-huh. Para los que no Total. lo conozcan, son bueno, pues campus que ha organizado Telefónica, en las que la Fundación Telefónica, no la compañía como tal, en las que buscan una manera diferente de aprender, ¿no? Allí no hay No hay libros, no profes, hay de hecho. temática, no hay profesores, Hay simplemente curiosidad. son, exacto, son diferentes personas de una manera totalmente gratuita y presencial, ahí no es online, donde tienen que afrontar diferentes retos y lo hacen en conjunto para ver cómo lo resolverían y así van aprendiendo. Es un concepto súper diferente. Me venía todo el rato a la cabeza cuando hablabas, ¿no? Como un ejemplo Total. de aprendizaje social también en presencial, ¿no? Claro, en mi defensa empecé diciendo que el aprendizaje social es más viejo que el sol. De hecho, el método socrático de construir el conocimiento a partir de lo que cada uno de su background es el fundamento de Go for Click. Es sentarnos en lo digital a replicar lo que pasa en lo físico con las particularidades que tiene lo digital. Por eso el componente de gamificación de el challenge o el reto. ¿Por qué? Porque en lo online el tiempo pasa a una velocidad muy diferente de lo offline. Nosotros necesitamos hiperestimular en lo online, que en lo offline uno con el contacto visual, el lenguaje corporal, tiene otros recursos para poder gestionar ese espacio de aprendizaje que en lo digital no, por lo tanto hay que ir un pelín más allá y no es solo una cuestión de construcción de conocimiento entre todos, sino también estimular que estén ahí cerca y que quieran participar y el que más participa sube en un ranking, darle una vueltita ahí, ¿no? Qué bueno. ¿Y sobre las experiencias de aprendizaje inmersivas? Bueno, aquí divido en dos. Hoy y mucho más hoy con lo del metaverso, las realidades virtuales, lo de inmersivo está muy asociado a ponerte el Oculus y crear una realidad virtual, eh, perdón, una realidad aumentada o una realidad virtual, ambas, para poder crear ecosistemas nuevos, completamente nuevos, ¿sí? Que se explican como realidades inmersivas, porque estás dentro de un tren, el otro día veía el videito este que estás en un tren, parece que tienes una persona enfrente y puedes practicar idiomas. La ventaja de lo que sabemos de las neurociencias es que el cerebro no distingue entre virtual y real. De hecho, cuando nos pasan en realidades virtuales escenas estimulantes, nuestro cerebro no distingue la realidad de la ficción, ¿sí? Por lo tanto, bueno, tiene un efecto potente ahí. Nosotros lo usamos en términos 2D, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto de la interacción social, donde tú te metes en una comunidad de aprendizaje, te involucras, comentas, compartes, conectas con otros, te vinculas, haces networking de nuestros cursos, por ejemplo, que de hecho aprovecho para aclarar, nosotros no ofrecemos contenido, sino que, por ejemplo, PDA crea su propio contenido en nuestro formato o en nuestra plataforma y lo ofrece internamente o a externos. Pero lo que quiero decir es, nos ha pasado que nuestros clientes nos cuentan
que se generan equipos de trabajo a partir de cómo resuelven los retos, por ejemplo, ¿no? Ahí aparece la afinidad y estas cuestiones que creo que el aprendizaje social tiene como virtud, ¿no? Qué bueno. Me estaba acordando ahora del día que probé yo por primera vez unas gafas de realidad virtual. Me pusieron, era un vídeo en el que subías como un ascensor y te Claro, tenías que tirar al vacío desde un 10.º piso, una cosa así. Era justo lo que tú decías, el cerebro no distingue. Yo no era, o sea, me costó terriblemente conseguir dar el paso para tirarme al vacío porque y me resultaba curiosísimo, pero si sé que no es real, sé, claro, racionalmente sé que puedo dar el paso porque estoy con unas gafas puestas, pero no era capaz, mi cerebro no mandaba esa señal a mi claro, pie. Me claro, costaba claro, un claro. montón. O sea, es súper curioso. Volviendo un poco a Go for Click, ¿no? Bichando un poco en vuestra web, veo que como misión, pues habláis de que vuestra misión, que nos la has contado ahora, ¿no? Es transformar Ujú. cursos online en estas comunidades activas de aprendizaje que comentabas. Y comentas que logras así, o lográis aumentar el compromiso y el valor percibido en las propuestas. ¿Cómo Ujú. medís ese aumento? Al final me sale la vena de Analytics, no puedo evitarlo. ¿Cómo Tranquila. medís ese Nosotros somos aumento de fan, compromiso y valor? fan de la data, así que no te preocupes, tienes partner aquí. Mira, nosotros, uno de los elementos distintivos de nuestra herramienta es la trazabilidad y las métricas que generan, que son tan bestias que nuestros clientes directamente hacen un screenshot de las métricas y llevan a negociar el siguiente, ¿no? El siguiente, el budget para la siguiente actividad. ¿Por qué? Y pongo un ejemplo de un cliente de nuestro cliente. O sea, nosotros tenemos clientes que se dedican a vender en general formaciones y que trabajan con corporate. Una empresa muy grande en LATAM que un cliente nuestro hizo una formación sobre nuestra herramienta en su empresa. 200 colaboradores, 5.000 comentarios, es decir, 5.000 respuestas a retos, distintos retos. Y la persona de recursos humanos lo graficó así. Nos dijo, primero, nos ayudó a conocernos como comunidad. Porque claro, al tú darle un micrófono al usuario, que en general no suele tener, para resolver un reto, pero se encontró oportunidades de mejora, ideas para hacer cosas distintas, fricciones sobre las que había que trabajar. Entonces, esta persona decía, 200 participantes, más de 5.000 comentarios, nos permitió conocernos como comunidad e identificar cuáles son los aspectos más importantes y urgentes para trabajar en nuestra cultura organizacional. Y era un curso de liderazgo. Es como que la posibilidad de darle ese lugar para que la persona aporte, resuelva el reto de manera colaborativa, genera un nivel de compromiso, un nivel de participación y un nivel de, entre comillas, innovación muy interesante en las propuestas formativas, ¿sí? Y hablando de esas propuestas formativas, ¿no? Y linkándolo con lo que hablabas antes de la formación en liderazgo y en competencias que yo siempre digo que son mal llamadas habilidades blandas o soft skills, me gusta más, hablando con un compañero, le llamaba habilidades esenciales, ¿no? Más que Ujú. blandas. Las habilidades Total. transversales, ¿no? De trabajo en equipo, hablar en público, liderazgo, comunicación, negociación, ¿no? ¿Cuál sería la mejor, Resolución de problemas. exacto, cuál sería la mejor experiencia de aprendizaje para el desarrollo de este tipo de contenido? Bueno, me veo en la obligación un poco de decir que Go for Click es, digamos, el spin-off de un cierto recorrido mío haciendo formación en habilidades blandas. Pero yo creo que el aprendizaje social, como comentaba antes, tiene sutilmente asociadas el entrenamiento de meta habilidades. Es decir, la capacidad de síntesis, por ejemplo,
es una meta habilidad, te sirve para un montón de cosas. Está por encima de una habilidad concreta, por ejemplo, o la capacidad de abstracción o la resolución de un conflicto. Entonces, en el aprendizaje social tú puedes estar aprendiendo sobre un tema concreto, pero implicas otras habilidades. Defender tu postura sin enojarte, por ejemplo, practicar la autorregulación cuando hay un compañero que quiere imponer su idea. Entonces, nosotros encontramos que las habilidades sociales se potencian a través del aprendizaje digital, porque no solo, sería como aprender en un nivel y en un nivel más abstracto, porque tú puedes aprender trabajo en equipo, teóricamente, hacer la práctica, etcétera, pero al tener que trabajar en equipo, coordinar, etcétera, digamos, aprendes la teoría y aprendes la práctica, tienes la experiencia. Por eso digo que el aprendizaje social es un vehículo muy potente para las habilidades blandas, o como vos decías, mal llamadas, o las habilidades esenciales, porque sea cual fuere la habilidad que estés entrenando, estás entrenando habilidades sociales, tanto intrapersonales, tú contigo, como interpersonales, cómo me vinculo con el otro, cómo coordino acciones para hacer una entrega o una respuesta a un desafío. ¿Me explico? Entonces, me parece que son esas habilidades que si no las practicas, si no las pones en práctica, en teoría está muy bien, uno lee inteligencia emocional y cree que es Goleman, y luego cuando en la práctica alguien te quiere imponer una idea, de pronto sale tu peor versión, ¿no? Entonces, el aprendizaje social que te expone a eso, sea inteligencia emocional que estés aprendiendo o otra cosa, tendrás que atravesar por esas habilidades, ¿sabes? Entonces, me parece que una muy buena manera, no sé si es la única, no sé si es la mejor, pero una muy buena manera es el aprendizaje social porque te expone a utilizar vez tras vez ese tipo de habilidades. Aquí la clave yo creo que está en el learning by doing, ¿no? O sea, al final las competencias se desglosan en conductas concretas y la manera que tenemos de transformar esas conductas es a través del ejercicio, de la interacción, de ir realizando determinadas conductas que queremos que después se queden como nuestro portfolio de conductas habituales Claro, de nuestra manera de comportarnos, ¿no? Entonces la única manera es trabajarlo, ponerlo en práctica. ¿Y qué ventajas o qué novedades nos trae aquí pues la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular para el desarrollo de habilidades blandas? Porque, por poner un ejemplo, ¿no? Hay una plataforma que se llama Kiara, pikiara.com creo que es, o punto .es, uh-huh. no recuerdo ahora la página, luego os la busco y os la pongo. Que lo que hace es el usar realidad virtual y utilizando también inteligencia artificial, fundamentalmente el procesamiento del lenguaje natural y para aprender a hablar en público, ¿no? Y mejorar Sí, pues, la manera que tenemos de hablar en situaciones reales, en un entorno inmersivo, ¿no? De claro, realidad virtual en el que te proponen diferentes situaciones, una reunión de trabajo, una entrevista laboral, un escenario de una charla TED, diferentes situaciones en las que tú tienes que poner en práctica estas habilidades y la inteligencia artificial lo que hace es analizar el contenido, tanto verbal como no verbal, de tu intervención y darte un feedback lo más objetivo posible, ¿no? De cuántas coletillas has usado, claro, cuántas pausas has realizado, si has tartamudeado, si no, si has sonreído, si no, si tenías un ritmo muy serio, etcétera, ¿no? Que es lo que muchas veces en presencial intentamos hacer los que a veces hemos hecho formación en habilidades de trabajo en equipo, lo que intentamos hacer en clase. Yo recuerdo hace 15 años grabar en vídeo a los claro, alumnos y después lo volvíamos a ver y en ese momento íbamos dando la charla, ¿no? Pero en este caso es que ya directamente te graban y te están tomando esos datos y la inteligencia artificial ayuda ahí a entender primero la parte de la propia persona, eso que hablábamos antes de que tu cerebro no sabe si es real o no y te estás enfrentando, ¿no? A situaciones que crees que son reales, ¿no? Al final te ayuda a sentir ese miedo o
a Ujú. verbalizar como si estuvieras, no estás ensayando en tu portátil como hacemos Claro, muchos cuando vamos a una charla, ¿no? Estás realmente enfrentándote a una situación aunque sea virtual y por otro lado la inteligencia artificial ayudando a dar el feedback, ¿no? Y analizar lo que pasa. ¿Qué otros ejemplos nos puedes dar del uso de inteligencia artificial o de tecnología en general en este aspecto? a mí, como te digo, déjame hacer una pequeña reflexión respecto de eso. Creo que es maravilloso la, la velocidad a la cual la tecnología avanza. A veces no nos da ni tiempo a digerir o a asimilar lo que va ocurriendo. O sea, me parece sensacional. Por ejemplo, este ejemplo que comentabas, ¿no? Siento que nos pasa con estas cuestiones disruptivas tan automatizadas que de pronto las personas pueden ser reemplazadas por inteligencia artificial, como cuando pensamos en algún momento poder hacer una videoconferencia en vivo, ¿no? Decías, wow, y no te mueves, y desde tu casa, ¿no? Y es una oportunidad enorme de realmente varias cosas, ¿no? Quitar el sesgo, permitirles democratizar el acceso a este tipo de entrenamientos. Muchas personas que no se animarían a hacer un curso presencial porque, para no exponerse, quizás se permiten hacer este tipo de entrenamientos y que tiene un feedback privado, digamos. Por lo tanto, me parece que esa parte, en términos de tecnología, yo siempre le doy la bienvenida y creo que hoy lo vemos como rarísimo y en un tiempo será parte de nuestro día a día. Pero déjame hacer una reflexión que siempre insisto porque las soluciones que en general esperamos que sean mágicas no suelen ser mágicas. El futuro para mí del entrenamiento y mucho más en este tipo de habilidades es metodológico y no tecnológico. Metodológico. Si tú no Leila, tienes frase, claro, me ha si tú no encantado. tienes claro, si tú no tienes claro qué quieres lograr, quién es tu público, qué habilidades tiene, qué background tiene, qué espera, qué objetivos tiene, qué lo motiva, cuál es la motivación extrínseca, intrínseca que tiene, etcétera, etcétera, en qué momento de su vida se encuentra, qué habilidades tiene, bla, etcétera. Todo eso es cartón pintado. Entonces, el desafío aquí no es tanto ir a la última tecnología, si tu cultura organizacional te lo permite y tienes las personas para liderar ese proyecto, adelante. Pero con hacer una muy buena selección y una curación o una curaduría de lo que tu persona, tu gente necesita, los talentos que tiene, las herramientas que necesita, muchas veces eso es más potente que utilizar herramientas por innovadoras. Otro ejemplo para responderte a tu pregunta son estos proyectos tipo Odilo, que es como una especie de biblioteca digital que en función a lo que tú vas consumiendo en términos de libro, podcast o lo que sea, contenido digital, te van sugiriendo, te van recomendando, ¿sí? Tiene como una especie de machine learning que va aprendiendo en función a tus intereses y te va seleccionando, ok, a esta persona le interesan las startups, no sé, lo digital, la educación. Entonces me propone podcast en ese sentido, libros en ese sentido, cursos, expertos para seguir, etcétera, ¿no? Pero de nuevo lo mismo, yo creo que la tecnología, ponemos demasiado foco, esfuerzo e inversión en tecnología porque queremos soluciones mágicas. Tenemos tantos líos que cuando nos metemos en un tema decimos, bueno, dame algo que me solucione y me resuelva. Y es complejo porque ni siquiera tenemos claro el diagnóstico. ¿Dónde estamos? Ok, ¿desde dónde partimos? No lo tengo claro. Y se compran, a nosotros en general nos llaman y nos dicen, hemos invertido un pastón en esto y en esto. 2% de uso. 2%, 3%, nunca más de 5%. Y ya hicieron la inversión, porque se buscan en general soluciones mágicas, como si algo se pudiese enchufar y funcionase perfecto, ¿no? Entonces, con un pelín más de esfuerzo y de dedicación al principio principalmente, nosotros hoy estamos teniendo niveles de satisfacción por encima del 95%, niveles de participación por encima del 90%. Entonces, quiero decir, a veces no es la tecnología más espectacular, sino es entender mi cultura organizacional, mis objetivos y trazar un plan.
Estoy totalmente alineada con ese mensaje. Yo también creo que cuando me preguntan, ¿no?, por People Analytics, pienso lo mismo, ¿no? People Analytics es una herramienta. Los retos siguen siendo los mismos en recursos humanos. Tenemos un Ferrari ahora, una herramienta buenísima para resolverlos, pero no hay que poner el foco en la herramienta, sino en el reto. Yo creo que con la formación Claro. me ha encantado esa frase y me la quedo grabada, ¿no? La formación, ese futuro no tiene que ver tanto con la herramienta tecnológica en sí, sino con ese cambio en la metodología y en la línea en la que hablábamos pues estos casi 40 minutos, ¿no? De transformar en conductas, de hacerlo social, de dejar al profesor gurú que explica y expone contenido, ¿no? A pasar a un rol de dinamizador que logra que entre todos se construya el contenido, ¿no? Que el contenido no se imparta, sino que se construya. Y en relación con habilidades esenciales, ¿no? Competencias personales, pues más aún, ¿no? Porque aquí la única manera que tenemos de aprender a colaborar es colaborando. La manera que tenemos de hablar en Total. público es exponernos a hablar en público, no que alguien nos dé una charla sobre cómo hablar en público. La manera que tenemos Total. de gestionar mejor nuestro tiempo no es dando un curso sobre ladrones del tiempo y aprendiéndonos la matriz de lo importante y lo urgente, ¿no? Es exponernos en situaciones y tratar de cambiar nuestra conducta, nuestra manera de trabajar y empezar a cambiar nuestra manera de actuar, ¿no? Así Total, que y ahí me parece que el desafío para cerrar es, o la invitación es a pasar al siguiente nivel, ¿no? Como evolucionar a la hora de pensar soluciones para nuestros problemas. Esperamos, de verdad, y me gusta la idea de esa receta mágica, esas pócima que la tomo y se resuelven todos mis problemas. Y en realidad es una postura bastante inmadura pensar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina tenemos los mismos problemas y a veces agravados, porque ya hemos invertido. Entonces, mi propuesta en general es empezar con pruebas piloto pequeñas, tener expectativas realistas, dejar de medir por kilo, formación al peso, me decía alguien el otro día, ¿no? Esas cosas que son horas esos de números, formación. ¡Ay, claro, Cindy, qué esos como números odio! que cuantos más ceros tengas es mejor, en realidad no Hemos invertido funcionan así. 7.000 horas de formación en mi gente. Ya, ¿y? ¿Qué Exacto. has logrado? Saben hacer algo de lo que Claro. tal. Total, ponen piloto automático y hago como que te escucho, hago como que estoy, presiono play en Moodle y me voy a bañar para que deje ahí, quede como que lo vi. Quiero decir, es imperioso que demos el siguiente paso, evolucionemos a aspectos como más maduros, más acotados al principio, pero más maduros y más reales, ¿no? Qué bueno. Leo, estamos llegando ya al final, pero no quería dejar de contestar a las preguntas que nos han ido lanzando, así que voy diciéndote. ¿Cómo consideras que se puede hacer un blended, entiendo, exitoso de aprendizaje, vale, de aprendizaje social y tradicional? Un mix. De nuevo, me parece genial. Yo siempre digo que tenemos que conocer a nuestra audiencia y saber cómo esa audiencia aprende. Go for Click nace pensando en las nuevas generaciones de millennial hacia abajo, digamos, porque valoramos lo social, la interacción, la inmediatez, el desafío, microlearning, etc. Está pensado para esa generación. Pero lo que vamos viendo es que las otras generaciones se sienten igual de interesados por esa metodología, porque hoy las redes y la escasez de tiempo, etcétera, nos cruza a todos, no solo a una generación. Pero bueno, respondiendo, para hacer el mix, yo creo que la clave es conocer a tu audiencia, saber cómo aprende cada una de las personas o de los equipos que tienes a cargo para hacer una propuesta bien a medida. Y en todo caso se puede preguntar, una encuesta de 2 preguntas. ¿Prefieres el modelo a tu ritmo? Y entender, este sector de este equipo, este colectivo, aprende mejor así. Y este colectivo aprende mejor así. Y poder diseñar una propuesta para cada uno.
Sí, yo creo que se pueden hacer mix, ¿no? De iniciar una formación con una primera masterclass más tradicional, tipo ponencia, y luego el resto para que la gente todavía no se conoce, no, pues bueno, un primer contenido como de contexto, una ponencia, o incluso, bueno, contenidos tipo MOOC, ¿no? O sea, un vídeo, lo que sea, o un ebook, contenidos más tradicionales, y después empezar, una vez has sentado esa base, ese pequeño contexto, ya empezar a construir conocimiento a través de casos prácticos. Y otra manera tiene que ver con lo que comentaba Leo, ¿no? El pensar que a lo mejor no hay que hacer un mix como tal para todas las personas, que lo que hay que empezar a entender es que esta es la era de la microsegmentación y de entender exactamente cuál es la manera de aprender de cada uno. Y habrá personas, independientemente de su generación, habrá personas que les guste aprender a un ritmo propio, de una manera mucho más autodidacta, tener contenido, irlo gestionando, y habrá otras personas que prefieren un aprendizaje más social y más dinámico. Habrá personas que prefieren la presencialidad y la impartición de contenidos tipo masterclass, y otras personas que quieren otro tipo de contenido. Habrá personas que son más de contenido audiovisual y otras personas que son más de contenido de texto, ¿no? Entonces, ahí la clave y por donde yo creo que va el sector es en generar los mismos contenidos en diferentes formatos para que cada persona elija con cuál, ya no solo con cuál se siente más a gusto, sino también con cuál maximiza el aprendizaje, ¿no? Y reduce la curva de aprendizaje, ¿no? El tiempo que tarda en poner todo eso en funcionamiento. ¿Sí? Total. A ver, otra pregunta que te lanzan, Leo. ¿Qué consideras que no puede faltar para garantizar un aprendizaje social? A ver, ¿qué no debe faltar? ¿Qué no debe faltar? Bueno, yo creo que por más que nos cueste pasta y tiempo, perdón, el acompañamiento de un mentor, de un coach, de un guía, de un facilitador, es bastante clave. Es el que marca el tempo de las conversaciones, el que resalta ciertas cuestiones, el que pone de manifiesto lo que sí y lo que no, porque si no, rápidamente se puede caer en una especie de espacio sin sentido donde cada uno pone ahí lo que le parece. Y me parece que es el guardián de la consigna, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece bastante relevante, por más que nosotros tenemos proyectos en los que no está ese rol y por ahora viene teniendo buenos resultados. Yo digo que el impacto se siente, se ve en la cantidad de interacciones, cuando está el mentor y cuando no. Sí. Fenomenal. Y la última pregunta que tengo por aquí. ¿Qué consideras que...? No, esa ya la he hecho. Ah, que la he repetido. Espera, voy a ver si hay alguna más. Nada más. Lo estaba leyendo. Romina dice, aprender como los niños, haciendo y viendo a otros hacer. Exacto. Que en inglés todo suena más guay, ¿no? El learning by doing. Total. Y realmente, repito, evolucionar la comprensión de lo que significa aprender. Aprender significa expandir las capacidades de acción de manera autónoma. Es decir, que la persona pueda definir cuándo quiere usar eso. Y eso no se consigue en el primer intento. Es como yo siempre doy el ejemplo de si quisiéramos aprender a hacer jueguitos con el balón como hace Messi. Si no practicamos, probablemente no lo vamos a poder lograr. Es la práctica, el ensayo, la prueba, el error y el nuevo intento el que hace realmente que expandamos lo anterior es sensibilizarnos con un tema. Sabemos un poco más respecto de algo, pero aprendizaje es bastante más profundo. Me quedo con eso, Leo, con un nuevo futuro del aprendizaje basado en la práctica, basado en lo social y poniendo el foco en la metodología y no tanto en la tecnología, que está ahí para usarla, pero con un para qué, con un reto claro. Así que mil gracias por aceptar esta invitación, ha sido un verdadero placer y un abrazo a todos. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Fenomenal. Un abrazo a todos.